El pasado día viernes, hermanos, estudiamos la cuarta parte de lo que la Biblia titula Jesús, el pan de vida. Si usted ve ahí en Juan capítulo 6, versículo 25 en el encabezado, dice Jesús, el pan de vida. Ese es el título que puso el copista. Y nosotros aquel viernes estudiamos los versículos que correspondían, y a nosotros nos sirvieron para llegar a una conclusión. Todavía no cerramos esta sección, hoy lo haremos, pero con los versículos pasados descubrimos algo que todavía no veíamos, sino hasta llegar a este punto, a partir del versículo 41. Y esa conclusión fue que el grupo que hemos estado viendo y aprendiendo realmente es opositor a la persona del Señor Jesús. De inicio no parecía así, parecía un grupo que al inicio apreció un milagro y después que estaban aprendiendo, pero conforme nos fuimos adentrando en el pasaje, nos dimos cuenta que son completamente opositores a la persona del Señor y también al mensaje que les estaba predicando Cristo. Llevaba desde el versículo 25 predicándoles, y este grupo estaba resistiendo a su persona y a lo que estaba diciendo. Ninguno de este grupo estaban todos, o la mayoría, lejos de convertirse en discípulos, porque no tienen ninguna característica que nos indique lo contrario, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo a ser discípulos y hasta ahorita no encontramos una justificación para decir son discípulos. ¿Por qué? Porque ya vimos que no creen en el Señor, ya vimos que no le conocen verdaderamente, ya vimos que no le honraban, ya vimos que no le agradecían, y ahora hasta se estaban atreviendo a murmurar de él. No hay ninguna cualidad que nos diga que este grupo es discípulo. Le criticaron en voz baja. Lo más sorprendente de todo es que fue dentro de la misma sinagoga, dentro y exactamente a la hora que se estaba llevando la exposición de la predicación de la palabra. ¿Por qué le murmuraban? Porque no les cuadraba lo que estaban escuchando. Lo que el Señor estaba diciendo para ellos no tenía sentido. A lo mejor no lo fueron todos, porque de 5,000, quizá alguno, ¿verdad? Posiblemente uno que otro sí estaba prestando atención, posiblemente uno que otro sí fue conmovido por el mensaje, y posiblemente uno que otro fue llamado a fe. Pero seguramente la mayoría pecó en murmuración en ese momento. La razón, hermano, de su murmuración fue que no estaban de acuerdo con el mensajero, no estaban de acuerdo con el Señor Jesús. ¿Por qué no estaban de acuerdo? Porque no cumplía con sus expectativas. No cumplía con sus expectativas físicas, no cumplía con sus expectativas de apariencia, no cumplía con sus expectativas de porte, de un estilo. Ellos habían escuchado las profecías acerca del Mesías, y ellos se imaginaban algo totalmente distinto. Quizá esperaban que fuera una persona alta, que llegara con un porte de gobierno civil, y eso no fue lo que el Señor les estaba apareciendo. Por eso es que lo estaban rechazando. También por el hecho de saber quién era su familia. Ellos decían: yo conozco a tu madre, conozco a tu padre, ¿cómo es que me vienes a decir que vienes del cielo? Eso lo ocuparon para desvalorizar lo que hacía en ese momento y lo que les venía diciendo: yo sé quién eres, yo sé dónde vives y cómo ahora estás predicando. Hay iglesias, hermano, que idealizan físicamente a los mensajeros de Dios, que tienen y se crean un estereotipo. Es decir, que se hacen una figura en su cabeza, y todo lo que está alejado de ellos, pues probablemente no lo van a recibir. Si en estas super iglesias grandes, ¿verdad?, llegase alguien con guaraches, pantalón de manta y sombrero de paja a decir: hoy les traigo la palabra, ¿usted cree que lo aceptarían? Difícilmente, porque a veces cometemos ese error. Nos formamos estereotipos del mensajero, como esta gente lo estaba haciendo. Otros rechazan porque creen conocer al mensajero, a decir: yo sé quién eres, yo sé lo que hacías, yo sé lo que hiciste, y con base a lo que escucharon o dicen saber, aceptan o rechazan al mensajero. Y esta gente tampoco estaba de acuerdo con el mensaje que estaba predicando, de que Él es el pan de vida, y sobre todo de que viene del cielo. El mensaje predicado que Dios, hermano, nos da a cada iglesia, yo le voy a decir un secreto: nunca es armado, nunca es diseñado para que le termine gustando. Cuando usted está escuchando el mensaje, tenga por seguro que quien preparó el mensaje
que quien Dios le habló no fue diciéndole, Señor, pero es que eso no les va a gustar. Sí es cierto, cámbiale aquí. Ahora ponle esto. El parámetro para Dios comunicarle un mensaje al mensajero no es que usted se sienta cómodo. No es que diga, es que se le van a ir la mitad, es que se van a sentir mal, van a empezar a cambiar su postura, van a dejar de hablarle. No, ¿sabes qué? Vuelve a predicar del amor de Dios. Todos los mensajes que Dios le da a sus mensajeros es para revelarnos su verdad, es para que esa verdad aumente nuestra fe, para que esa verdad surja en cada oyente el deseo de dejar los malos caminos, de volverse a Él y de permanecer en el Evangelio. Ese es el sentido y la razón de cada mensaje que usted y yo escuchamos. Estos no estaban escuchando algo que les sobara la espalda, les estaban diciendo, han tomado malas decisiones. En casi todas las mega iglesias que cuentan con miles de asistentes, se dan mensajes que les gusta ir a la gente, porque si no, pues se les van a ir, ¿verdad? No va a haber ingresos, no van a tener la vanagloria de decir, en la iglesia cada domingo hay 10,000 personas. Todo lo contrario, en las iglesias locales, en las pequeñas, en las que no tienen esos lujos, se sufre de membresía, porque puede ser que la predicación no les endulce, ¿cómo se dice? ¿Endulzca? Endulce el oído, ya ve. Puede ser esa la razón y la causa de por qué a veces en las iglesias se batalla con el número de gente, porque el mensaje no les está llegando a lo que ellos quieren escuchar. Así que por eso esta gente estaba murmurando, y dijimos que la murmuración tiene una base, y la base es el orgullo, ¿sí? En que usted cree o duda si puede aprender o no. Todo parte de allí. Si usted dice, ahora no voy a aprender nada, o el que me va a enseñar, recuerde que no está rechazando a uno. Cristo discierne a esta gente y los manda a callar. No se hace el decir, bueno, voy a hacer como que no los escucho, sino los manda a callar y les dice, dejen de murmurar ya, mejor les recomiendo que abran su corazón a la fe. Eso les va a beneficiar a ustedes, porque si ustedes abren su corazón a la fe, van a tener vida y no van a morir como sus antepasados. Sus antepasados murieron precisamente porque llenos de orgullo murmuraron y se cerraron a la voz de Dios. Esto nos sirvió a nosotros para reflexionar cuál es nuestra actitud de cuando se está exponiendo la palabra de Dios, tanto para con el mensajero, tanto también con el mensaje que se está dando. Recuerde usted que rechazar al mensajero y al mensaje es rechazar a Dios mismo. Vamos a pasar a la última parte de esta sección del capítulo 6. Al fin, diga alguien, al fin. Todavía no terminamos el capítulo 6, ¿verdad? Pero ya hoy vamos a terminar esta parte de Jesús el pan de vida. Diario de un discípulo, vamos en el día número 36, plato fuerte, parte número 5. Y le daremos lectura de los versículos 52 hasta el 59. ¿Recuerda usted que aquella gente lo encontró en Capernaum después del milagro? Así que a raíz del versículo 25 hasta el 58, todo eso que nosotros hemos venido leyendo, estudiando, escudriñando, desmenuzando, todo eso se lo dijo en la sinagoga. Y es un detalle bien importante, porque no lo habíamos descubierto. Pensamos que a lo mejor se los dijo en la barca, llegando a la orilla del lago, o que se los dijo en otro monte, pero todo esto, desde el 25 hasta el 58, se los dijo en la iglesia. Hemos dicho ya varias cosas sobre el alimento, que es la figura que hemos estado utilizando. Que hemos dicho que es lo más importante para el ser humano, que le es muy necesario y que es muy rico comerlo. Pero a pesar de todo esto, hay una cosa importante. Hay alimentos que debemos de evitar consumir, o al menos evitarlos consumir en exceso. ¿Por qué? Porque van a perjudicar tu cuerpo. Si tú los consumes mucho, todos los días, pues van a terminar perjudicándote. Cualquier alimento que tú comas diariamente. Por ejemplo, lo que contenga grasas, si tú lo comes diariamente, ¿te va a perjudicar algún día? ¿Sí? Lo que tenga sales, lo que tenga azúcares,
Los irritantes. Alguien hágale. Ouch. Los conservadores que tienen los productos. ¿Sí? Saborizantes artificiales. Todo, ¿verdad? Todo lo que tú comas, a veces hasta en exceso, le va a traer mal a tu cuerpo. A pesar de que sea importante comerlo, a pesar de que sea necesario comerlo, a pesar de que sea muy rico comer. Uno de estos alimentos, por ejemplo, que perjudican al cuerpo, por ejemplo, son las harinas. ¿Sí o no? Sí. Específicamente el pan. ¿Hay paneros aquí? No vino. Pero hay un mito con esto, con el pan. Vamos a salvarlos un poquito a los paneros. ¿Quién dice que el pan engorda? Pero no es cierto. Pero no es cierto que el pan engorde. Con moderación, el pan no engorda. ¿Sí o no? Ah, bueno, yo no dije que... Mire, si usted se come una pieza, quizá al día de esas pequeñas, ¿verdad? Pues no le va a hacer cambiar de talla. ¿No? O sea, usted ya sea que se lo coma en la mañana con su café o con leche y en la noche, o en la noche lo mismo. Pero hay personas que se comen hasta 3 panes diarios. Ahí sí está usted en problemas. Ahí sí está usted en problemas. Para los hebreos, querido hermano, el pan es muy importante. Para esta raza, el pan es muy importante porque forma parte de su cultura y forma parte de su dieta. Nosotros que escudriñamos la palabra de Dios, vemos que cuando ellos celebran la Pascua, el Señor les dio una orden y un mandato. Que se prepararan el pan y les dijo, háganlo sin levadura. Y el pan lo siguen utilizando ellos muy a menudo. Si usted ve al profeta, por ejemplo, Elías, una de sus comidas favoritas le dijo a la viuda, cóceme la torta en cenizas. ¿Y de qué está hecho la torta? Pues de pan, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hay una tradición allá en Israel, que si 2 personas tienen dificultades, para llegar a un acuerdo, ¿sabe qué hacen? Se van a comer. Porque para ellos la comida y el pan es muy importante. Para ellos es un símbolo de reconciliación. Porque ellos entienden esto, de que el pan vino del cielo para reconciliarnos con Dios. Entonces, en el terreno espiritual, querido hermano, el pan que estaba dándoles el Señor en este momento, a ellos no les iba a afectar en lo más mínimo. Los estaba llenando de Él, los estaba saturando de Él, les estaba dando de comer de Él, y no iba a decir, oye, ya llevo 3 platos de Cristo, ya me va a hacer daño. No les va a afectar, al contrario, el pan que el Señor les estaba dando, que nos está dando, nos sana. El pan que nos está dando nos trae un crecimiento. El pan que nos está dando trae un cambio a nuestra vida. Sobre todo, el pan que nos está dando el Señor nos da vida. Esa es la diferencia. Tú sí que puedes comer diariamente del alimento de Dios. Allí no te puedes decir, no, ya llevo 3 salmos, ¿verdad? Ya es mucho. Ya llevo 2 horas escudriñando la palabra, metido en la oración, diariamente. Y no vas a tener que preocuparte si te va a perjudicar o si te va a dañar, si va a cambiar tu forma de pensar, porque esa es la razón y ese es el propósito de estar en la presencia de Dios, que no salgamos como entramos. Tampoco va a presentar ninguna anomalía de tu ser. Va a decir, llevo tanto en el Señor, llevo tanto en la presencia, llevo consumiendo de Él, que ya se me hace fácil perdonar, y yo no perdono tan fácil. No te va a causar ningún estrago que sea dañino a tu ser. Pero otro tipo de alimento perecedero que te ofrezca el mundo, ese sí que te va a enfermar. La venganza, por ejemplo, te la ofrece el mundo, ¿sí? ¿Y te enferma o no te enferma? ¿Qué dice el Chavo del 8 en el 4:5? Que mata el alma y ¿qué? Y la envenena, ¿verdad? Porque lo que te ofrece el mundo te terminará matando. Mientras más consumas del mundo, es una muerte a tu ser, a tu alma, a tu mente. Por eso es que aquella frase dice, eres lo que comes. Si tú comes frutas y verduras regularmente, vas a tener un cuerpo sano. Si le entras mayoritariamente a la carne, vas a tener problemas, por ejemplo, de colesterol.
Si tú consumes y te alimentas de la palabra del Señor, vas a ser una persona que vive en transformación constante, pero si lo desechas, vas a ser una persona que muy seguramente va a morir. Versículo 52. ¿Recuerda dónde estábamos? Que el Señor lo último que les dijo fue en el 51 y estaba hablando de lo mismo, de comer su carne. Hasta ahora nada más les ha dicho comer su carne. Pero este grupo, hermano, que los está escuchando, trae una fiesta. Trae una fiesta de no entender absolutamente nada. Nada. Yo creo que los estudiantes hemos padecido eso de que termina la clase y decimos, ahora sí no le entendí nada. Bueno, estos no le estaban entendiendo nada al Señor. Estaban malinterpretando, todo lo estaban malinterpretando. Todo. Por eso le habían pedido, danos siempre de ese pan. Y todavía este grupo en su fiesta personal les estaba resistiendo con su actitud. Ya vimos que murmuraban y ahora le estaban contendiendo, le estaban discutiendo, le estaban peleando. ¿Alguien sabe lo que es discutir y pelear? Sí. Ahí luego me dice porque yo no. ¿Por qué ahora le estaban discutiendo? ¿Por qué le estaban peleando? Porque a estos hombres se les hizo impensable la frase de comer su carne. Si el Señor ya les había dicho, yo tengo un pan del cual si comen no les dará hambre jamás, ahora se sacan de onda porque escuchan, coman mi carne. Se imaginaron un acto de canibalismo. O sea, decir, bueno, pues se ve que está más llenito de la pierna, a mí déjame el muslo. Y el otro ya le quería morder el brazo, es lo que se imaginaban, yo creo. Todo lo estaban malinterpretando. Y desde luego tampoco esto va en un sentido literal. No va en un sentido literal, eso sería completamente inadecuado. La palabra enseña que no hay que comer sangre, por ejemplo. ¿Sí? Los hebreos no consumen carne a menos que esté completamente drenada de sangre. Entonces, no tenía razón para ellos pensar que estaba hablando literal, sino era un enfoque con figuras espirituales, como el agua, como el nacer de nuevo, como el pan, y ahora como la carne, y más adelante como la sangre. Por eso yo cuando veo este tipo de reacciones de los hombres que dicen incoherencias, ahora entiendo por qué el Señor les hablaba mucho por parábolas. Porque estas figuras para ellos era, romperles la cabeza. Esta declaración del Señor de comer su carne es la base de la enseñanza que nosotros ya habíamos visto en Juan capítulo 1 verso 14. Vaya para allá, regrese. Esto lo vimos ahí por el mes de enero, me parece. Sí, estaba revisando mis archivos hace rato que estaba acomodándolo y empezamos el 12 de enero. Y vean lo que dice Juan capítulo 1 verso 14. Y aquel verbo que dice fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque a pesar de que esté primero Juan capítulo 1 verso 14, el Señor fue quien dijo primero que hay que comer su carne, porque Juan redacta el evangelio hasta después. Por eso es que la base es Juan capítulo 6, 52, para que Juan escriba Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Porque él escuchó, querido hermano, que había que comer su carne. Y él dijo, el verbo de Dios, el que estaba desde el principio, se hizo carne. Se hizo carne. Es decir, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Que el Salvador se hizo presente y se manifestó. Para que le conozcamos de una manera primero humana, pero también de forma divina. Y mira lo que escribe después, vea la primera carta del mismo apóstol. Primera carta de Juan, capítulo 4. Versículo 2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo hombre que confiesa que Jesucristo, ¿qué dice? Ha venido en carne, ¿de quién es? De Dios. Es de Dios. Por eso es que el Señor se atreve a decir, coman mi carne. Y ahora sí, ¿qué significa comer su carne? Querido hermano, simple y sencillo, el Señor está diciendo, crean en mí.
crean en mí. Si usted cree que Jesucristo se manifestó en carne, usted ya la lleva de gane. Porque hay muchos que no creen que Él vino en carne. Entonces, no es la forma correcta de comerlo a Él. Cuando tú dices, yo creo que Jesucristo vino, que murió en la cruz del Calvario, estás comiendo su carne. Estás creyendo en Él. Yo no sé qué hayas comido tú en esta tarde. A ver, que alguien me diga qué comió. Arroz, bisteces, gallina. ¿Así? ¿Entera? ¿La gallina? ¿Ah? ¿Qué más? Barbacoa. Con razón ya no me habla. Usted comió nopales, arroz, barbacoa, bistec. Pero lo que sea que haya usted comido, usted ya se apropió de eso. Se sentó a su mesa y lo consumió. Ahora es parte de usted. Ese alimento ya hizo su función. Asimismo, querido hermano, creer en Jesús significa que tú lo estás haciendo tuyo. Que tú estás diciendo, voy a tomar del Señor y voy a vivir con el Señor en mi ser. Cuando tú comes su carne, significa que Él está dentro de ti. Pero a diferencia de la comida que tú ingeriste ese rato, pues pronto va a estar en la letrina. Si ves que ya está. Pero Cristo permanece para siempre. Cuando tú comes al Señor, Él permanece para ti. Él permanece en ti. Se queda habitando en tu mente y en tu corazón. Él hace morada allí en tu vida. Él hace allí morada en tus pensamientos. Eso es comer su carne. Eso es, querido hermano. Pero hay que creerle. Mira, si tú no crees al Señor, todo lo que dice su palabra no lo crees, no te cuadra, querido hermano, Dios no está en ti. Dios no está en ti. Por eso hay que creer todo. Cuando tú lees la palabra y sobre todo lo que el Señor ha dicho, lo crees, lo aceptas, lo apropias, y eso quiere decir que Dios está morando en ti. Cuando tú te entregas, cuando tú te congregas, cuando tú oras, cuando tú escudriñas, querido hermano, eso lo hizo posible el Señor Jesucristo, y eso es comer su carne. Mira, adelántate al versículo 56 de ese mismo capítulo, y mira lo que dice: el que come mi carne y el que bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Y qué dice esa última frase? Y yo en él. El que cree en mí, yo permanezco en él. Eso es lo que ellos no podían entender. Conociendo aún las escrituras, conociendo las profecías, habiéndolas estudiado, se las leyeron sus padres, les contaron las historias de generación en generación, y no podían creer que ahora el Verbo se había manifestado en carne y que les estaba alimentando y les estaba diciendo: cree en mí, come mi carne. ¿Qué implica creer, hermano? ¿Qué implica creer? Dos cosas que implica creer. Número uno, cuando tú crees, vives arrepentido de tus actos y de un estilo de vida que no le agrada a Dios. Creer significa vivir en arrepentimiento. Alguien que diga: pues sí, yo sé lo que hice, pero pues no creo que haya estado tan mal. Pues como que no, todavía no, porque ¿para qué me arrepiento si voy a seguir pecando? Él no ha creído. Pero sin en cambio, alguien que dice: me arrepiento de haber sido así, de haber hecho esto, de este lapso en mi vida, de esto que dije, no me gusta cómo soy así, y ya le he pedido al Señor que me ayude a cambiar, que trabaje en mí, que me moldee. Eso es vivir en arrepentimiento, y ese es el primer paso para creer. Tú no puedes creer sin arrepentimiento. Y número dos, ¿qué implica creer? Tener fe siempre, en todo momento y lugar, sin importar las circunstancias. Tú ya vives en arrepentimiento, pero ¿qué crees? No la estás pasando fácil, pero tienes la fe de que Dios está contigo, de que Dios está allí y estará, de que a lo mejor ahorita estás en tu trabajo, Dios está aquí contigo, y tienes esa fe.
y que Dios está aquí y que Dios estará contigo mañana. Entonces creer, hermano, va de la mano con vivir en arrepentimiento, pero también que nunca desaparezca esa fe que Dios ha puesto en ti. Si no estás arrepentido de practicar lo que no le agrada a Dios, y si no hay una fe genuina, querido hermano, eso quiere decir que en realidad no crees en Jesús. Oye, pero ¿cómo me dices eso si llevo años congregándome? Oye, ¿cómo me dices eso si te aseguro que conozco más iglesias que tú y he escuchado mucho más mensajes que tú? Si no vives en arrepentimiento y si te falta la fe en el momento clave ahí, oportuno, ¿cómo sustentas que crees en Jesús? ¿Cómo puedes decir, yo creo que Él es mi Salvador y que me levantará y que me restaurará? Y como dijeron los jóvenes, y si no es así, yo le seguiré alabando y glorificando. ¿Cómo? Versículo 53 dice, escuchaba pelear a estos muchachos. Jesús les dijo, otra vez, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y ahora le agrega, y bebéis su sangre, no tendréis vida en ustedes. Comer su carne y beber su sangre significa exactamente lo mismo. Creer en Él. ¿Y qué es también esto, querido hermano? Es un desafío. Comer su carne y beber su sangre es un desafío para ellos, para ti, para mí y para todos. Porque el comer su carne y beber su sangre quiere decir, querido hermano, que dejaremos de pensar en el Señor como un motivo de discusión como ellos. Ellos estaban ocupando la figura, la persona de Cristo para discutir. Cuando tú comes su carne y bebes su sangre, no ocupas al Señor para discutir. Tampoco lo ocupas para concebirlo como si fuera un banco de retiro para todos tus caprichos. Comerlo y beberlo es para tener vida. Quien quiera tener vida, querido hermano, coma y beba a Cristo. Tú dices, yo quiero tener un montón de conocimiento, para eso no comas a Cristo. Yo quiero llegar a tener mucho dinero y un super trabajo y un sueldazo, para eso no comas a Cristo. Pero si alguien dice, yo sé que esta vida no marcará mi final, sino que me aguarda la vida eterna, para eso sí come Cristo. Amén. Para eso sí bebe su sangre. Alimenta tu mente, querido hermano. Alimenta tu corazón de esa verdad. Saca todo pensamiento que no fue diseñado, que no es la razón para comer a Cristo. Sácalo. Llena tu alma de su carne y de su sangre. Llénalo todos los días. ¿El alma lo necesita? Sí, mucho. Es la parte más sensible de tu ser. Es la parte que se deprime, que se alegra, que necesita constantemente sentirse amado y lleno. Y eso solamente, hasta ese lugar, solamente llega la carne y la sangre de Cristo. Es necesario ejercer la fe, hermano. La fe se ejerce. Si tú vienes aquí, dices, pues yo nada más voy porque es domingo, no estás ejerciendo la fe. Porque hay que venir, hay que alabar, hay que adorar, hay que presentar ofrenda, hay que estar dispuestos, hay que ayudar, hay que servir y hay que hacer un montón de cosas que tienen su motivo y su sustento en la fe. Por algo la palabra dice, mira que si no tienes fe no vas a agradar al Señor. Es imposible. Hermano, nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede comer la carne de Cristo, nadie puede beber la sangre de Cristo por ti. Si alguien te dice, hazlo hoy por mí porque la verdad estoy cansado. Hazlo hoy por mí porque hoy me encuentro triste. Porque hoy no tengo dinero. Nadie puede hacerlo por ti. No se puede que alguien crea por ti. Tú tienes que creer en el Señor. No hay transferencias de fe. Hoy día ya se mueven más las transferencias que el dinero físico. ¿Sí? ¿No? Nadie va a decir, oye, transfíreme tantita fe para creer en el Señor. Cada hombre y cada mujer debe de creer en el nombre del Hijo de Dios para acceder propiamente a la salvación. Cada uno.
cada uno. Usted no puede creer por mí y yo ser salvo. Yo no puedo creer por usted y que usted sea salvo. Cada uno de nosotros hemos de creer por cada uno. Vamos, esto no es ni siquiera entre familia de sangre. Por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa, por mis papás. No puedo, no se puede. Si alguien dice, voy a tomar la actitud y la fe de Job, de ir a ofrendar por mis hijos, porque pues quién sabe si andan portándose bien, eso no es aceptable. El hijo, el padre, el abuelo, el tío, cada uno tiene que creer por sí mismo y decirle al Señor, voy a comer tu carne, voy a comer tu sangre, voy a vivir en arrepentimiento y voy a ocupar la fe que has puesto en mí para cada situación. Eso es apropiarse del Señor. Versículo 54, y sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vida eterna. Yo sé que aquí muchas veces hemos ido a la tienda, compramos unas galletas o unas papas, las abres, te las acabas y dice, premio doble, ganaste esto, vas y lo canjeas, ¿verdad? Cuando tú comes la carne y la sangre del Señor, lo que hay que canjear es la vida eterna, porque ese es el premio que viene allí. El creer en el enviado, querido hermano, es una acción continua. Continua. Algunos de ustedes creyeron en el Señor, que hicieron la oración de fe hace 20 años. Y no por eso has dejado de creer. No le dices al Señor, yo creía en ti hace 10 años. Creer es una acción continua de todos los días. Mañana te vas a levantar y ¿qué crees? Vas a seguir creyendo en Él. En unos días entrará diciembre y ¿qué crees? Vas a seguir creyendo en Él. En un mes es un siguiente año y ¿qué crees? Vas a seguir creyendo en Él. Porque creer en Él, comer su carne, beber su sangre, es una acción diaria. Diaria. No puedes dejar de creer, decir, bueno, mi credo lo dejo aquí y regreso hasta el siguiente domingo. Y de lunes a sábado, pues a ver cómo sobrevivo. La fe te la llevas tú a donde vas. No la dejas en casa. No se te olvida. El creer en el Señor, comer su carne, beber su sangre, produce en ti una clase de vida que tiene que ver con calidad sin comparación. La vida eterna es de la más alta calidad y no hay ninguna otra cosa que se le compare. Esa es la vida eterna. No creas que la vida eterna va a ser, porque hoy día la ciencia dice, pues bueno, vamos a poblar Marte. Y suponiendo que lleguen a Marte, ¿qué crees que es lo que van a hacer? Lo mismo que aquí, ¿verdad? Contaminar, destruir, querer conquistar. Cuando tú y yo lleguemos a la vida eterna, hermano, no va a ser en nada parecido a aquí. En nada. ¿Sabes por qué? Porque esa clase de vida que nos aguarda, querido hermano, tiene que ver con una mejora que no va a haber nada comparado con eso. Nada. ¿Pero qué hay que hacer? Comer su carne y beber su sangre. Quien no quiera la vida eterna, no coma su carne, no beba su sangre. Quien piense que la vida eterna es divertirnos, que es ahora sí voy a conocer y a probar lo que en la vida natural, no, tampoco esa es la vida eterna. La vida eterna está planificada, querido hermano, para que tú y yo le adoremos sin ningún tipo de restricción. Imagínate los que han sido muertos en persecución, los que han sido quemados. ¿No crees que desean adorar al Señor sin ningún tipo de restricción? Los que dijeron, bueno, aquí me costó la vida, pero allá no me va a costar absolutamente nada. Para quien está en Cristo, querido hermano, y hoy más que nunca, por la noticia que recibimos, hoy más que nunca esto es verdad. Para quien está en Cristo, mi último día en este mundo marcará el inicio de mi vida en el Señor. Yo no sé cuánto voy a vivir y nadie lo sabe. Yo no sé cómo voy a morir y nadie lo sabe. Pero ese último día que Dios ya sabe que está marcado, querido hermano, a la par, mientras quizás los familiares aquí en la tierra lloran,
empieza la vida eterna. Empieza la vida eterna. Si comiste su sangre y viviste su sangre. Y comiste su carne y viviste su sangre. Porque eso es algo que solamente el Señor le otorga a los que creen en su nombre. No a todos. No es para todos. Por eso es la importancia. Y por eso el Señor les decía: coman mi carne y beban mi sangre una y otra vez. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque es bien importante esto. A aquel grupo el Señor le estaba ofreciendo la posibilidad de asegurarse una vida que no tenían en ese momento. ¿Cómo era su vida? Pues, no sé, bastante normal, bastante común, ¿verdad? Trabajar, ir a la sinagoga, escuchar al sacerdote, pelearse entre ellos. Era una vida común. Pero Dios les está ofreciendo una vida que nadie podrá darles. Lo mismo que a nosotros. Nos está poniendo la posibilidad de decir: mira, esto puedes disfrutar. Yo sé que alguna vez tú has ido, a lo mejor, o has escuchado, o has leído, o has visto pues estos paquetes de viajes, ¿verdad? Te van a decir: mira, 4 días aquí, 3 días acá, te van a dar de comer esto, vas a hospedarte en esto. Y tú dices: no tiene nada que ver con el huevito que como en mi casa, ¿verdad? Mira, esta cama sí se ve tendida. O como diría Junior Peluche: cielos, el baño sí tiene papel. Mira, lo que te está ofreciendo el Señor, hermano, no lo verás en ningún otro lado. En ninguno. Él lo que quiere es decir, Él lo que quiere es convencerte de que tú digas: esta es la vida que yo quiero, adorarte siempre. Puedes aceptarla o no, como todos, porque todos tenemos la posibilidad de decir: no, gracias. Ellos la tuvieron y seguramente dijeron que no. Pero hay una diferencia entre los que sí aceptan y los que no la aceptan. No puede quedar así. Versículo 55 al 57. Dice: porque mi carne es verdadera comida. Fíjate cuántas veces está utilizando esta figura. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne otra vez y bebe mi sangre otra vez, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Cuál es esta diferencia entre unos y otros? Dios vive en el corazón de sus discípulos vivos que están creyendo porque es un Dios vivo. ¿Por qué vive Dios en nuestro corazón? Porque Él es un Dios vivo. Pero solamente vive en discípulos vivos. ¿Y cómo son los discípulos vivos? Los discípulos están creyendo y creyendo y creyendo. Y entró a una temporada difícil, y entró a una tormenta, y ahora está luchando con esto, y ahora está padeciendo con esto, pero sigue creyendo. Está vivo. Está vivo. Y como está vivo, Dios que es vivo, vive en su corazón. Mira el 57 otra vez, dice: como me envió el Padre viviente, dice, y yo vivo por el Padre. Dice primero el Padre viviente. Ajá. Eso quiere decir que está como vivo. Dice: así mismo el que me va a comer, el que me va a beber, él también vivirá por mí. Si yo quiero ser un discípulo en activo, cree. Allí está la clave. Cree. El discípulo que dice creer, pero no acciona, pero no ejecuta su fe, no está vivo. Porque un discípulo muestra que está vivo, creyendo, actuando, moviéndose. Mira lo que dice Mateo capítulo 22. Verso 32. Dice: y yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino ¿de qué? De vivos. Dios es Dios de discípulos vivos. Si tú eres un discípulo y estás vivo, Dios está en tu corazón. Esta iglesia está viva. Eso quiere decir que Dios, el Padre viviente, está aquí.
¿Cuál era el problema entonces con Sardis? Que ellos estaban muertos. Dios viviente, el Padre viviente, no estaba allí en medio. No estaba con ninguno de ellos, más que con los pocos que lograban obedecer. Pero en los discípulos, querido hermano, que creen, que se esfuerzan, que le dicen al Señor, está siendo bien difícil, ayúdame a no soltarme de tu mano, sosténme siempre, allí el Dios viviente está. Y no solamente es vivir por vivir, hermano. No solamente es vivir por vivir. Hay muchas personas que se levantan todos los días y viven nada más así porque sí, viven sin un propósito, viven sin un objetivo. No es vivir por vivir. Cuando tú eres un discípulo vivo, no es vivir por vivir, sino que vivimos con el más alto de los honores que tiene el ser humano. ¿Sabes cuál es el más alto honor que tú tienes? No es, querido hermano, comprar una casa. No es conseguir el coche del año. No es tener un título honoris causa. El más alto honor del ser humano es que el Dios Todopoderoso puede habitar en medio de tu corazón. Ese es el más alto honor que hay que presumir. Estoy vivo porque Dios vive en mí. ¿Y cómo es que vive en ti? A través de la fe. A través de la fe. Vuelve a leer el 56. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y yo en él. Ese es el más alto honor que tú tienes como cristiano, como ser humano, como hombre, como mujer. Es decir, Dios está en mi corazón. Que Él ha cumplido lo que dice. Yo iré a su corazón, le tocaré y si me abre la puerta entraré con Él, cenaré con Él, viviré con Él. ¿Tú tienes a Dios en tu corazón? ¡Qué honor entonces! Porque yo conociéndome como soy y que todavía diga el Señor puede vivir en mí, es para glorificarlo siempre. Amén. Es para exaltarlo, es para alabarle y decir aleluya a su nombre. Es para reconocerlo todos los días de mi vida. Porque sin la carne y la sangre de Jesús esto sería imposible. Todo aquel que se alimenta de la fe en Jesús todos los días, querido hermano, es porque está vivo. Dices, me alimento de Dios todos los días. Eso quiere decir que estás vivo. Quiere decir que vives. Pero, ¿qué pasa entonces con aquellos que no se alimentan todos los días? Todos los días. No, yo me alimento cada domingo. No, yo me alimento cada tercer día. No, quien se alimenta todos los días es porque está vivo. Pero quien no se alimenta todos los días es porque está muerto. Yo le pregunto, hermano, ¿a un muerto le da hambre? A ti te da hambre porque estás vivo, ¿no? Hambre de comida física. Un muerto ya no tiene hambre de comida física. Lo mismo en lo espiritual. Un discípulo vivo le da hambre porque está vivo. Pero alguien en el espíritu que no tiene la intención de buscar al Señor, de comer su carne y beber su sangre, el dictamen es, ha muerto. ¿Estás vivo o estás muerto? Si tú dices, es que ya me acostumbré, solamente los domingos abro la palabra, solamente los domingos oro, solamente los domingos me pongo el disfraz de cristiano, estás muerto. Pero si en cambio tú dices, no hay día en que no beba de la sangre del Señor, en que no coma su carne, no me puedo ir a dormir sin antes decir, si yo me voy a dormir sin haberlo buscado, mi espíritu está intranquilo, mi alma, eso quiere decir que estás vivo, porque es algo que haces todos los días. Todos los días. La muerte, querido hermano, no solo es cuando ya el doctor dice, este ya no tiene signos vitales, deja de respirar, su corazón ya no late. La muerte es cuando no vives la vida de Dios. Cuando el Padre viviente no está en un corazón, a ese le pueden decir que está muerto. Porque lo que el Padre viviente quiere es vivir en los corazones, hacer una morada allí, de momento, porque después nosotros iremos a su morada. Seguramente has escuchado la frase, está muerto en vida, ¿verdad? Eso pasa también en el espíritu. Hay muchos muertos en vida.
pudiendo tener la vida de Dios, están muertos. ¿Por qué? Porque no comen su carne, porque no beben su sangre, porque han decidido no creer en Él. El destino para quien no coma el pan de vida es la muerte. No lo digo yo, versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná, pero muchachos, recuerden que murieron. Dice, el que come de este pan, ¿qué? Vivirá eternamente. Entonces, el que no come de ese pan, morirá. Morirá. Fueron 10 veces, querido hermano, totales. 10. Que el Señor dijo en este capítulo que Él es el pan de vida y que Él ha descendido del cielo. 10. ¿Y por qué lo dijo 10 veces? Y pudo haberlo dicho muchos más, por la relevancia que tiene, por el efecto que tiene. Un doctor no puede callarse la solución para que tú pues te cures. Te la dice: tómate esto, deja de hacer esto, procura hacer esto. Lo mismo está haciendo el Señor Jesús. Está dando la solución para que tú no mueras. Come del pan que descendió del cielo. Y si tienes que escucharlo 10 veces, escúchalo 30. Y si tienes que escucharlo 50 años, escúchalo 100. Porque por algo el Señor lo dijo y lo dijo y lo dijo y lo dijo y lo dijo 10 veces en este capítulo, querido hermano. Lo hemos entendido. Valoramos lo que el Señor ha hecho. Lo que les dijo a continuación a ellos fue: sus padres comieron el maná que tanto me piden, pero murieron. El pan físico, hermano, no evita la muerte física. Tú aunque comas, te vas a morir. ¿Verdad? Porque el pan físico no evita la muerte, mucho menos la muerte espiritual. Mucho menos. Pero el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres, sí que puede hacer que tu alma y mi alma pasen de muerte a vida. Él sí que puede. Por eso la palabra enseña: cuando estaban ustedes muertos en sus delitos y pecados, el Señor vino a darles vida juntamente con Él. Porque se puede pasar de muerte a vida. Lo que hay que hacer es creer. Lo que hay que hacer es comer. Tú no comes lo que no conoces, hermano. Mira, si tú a ti te invitan a comer y ves algo allí que pues de plano no conoces, con mucha desconfianza te lo vas a meter a la boca. O si te dicen cierra los ojos, no veas, ¿qué va a pasar? Te voy a dar algo. No, hombre, estás loco. Por eso es fundamental que tú le conozcas a Dios, que le conozcas al Señor, porque ya conociéndole vas a decir: de Él como con los ojos cerrados, de Él como en la alegría, de Él como en la tristeza, de Él como en la abundancia. Pero si no le conoces, vas a estar rechazando, vas a decir: no, yo no como de esto, no, yo no como de aquello, no, a mí no me des esto. Por eso lo primero que tú tienes que hacer es conocerle verdaderamente, meterte a su presencia, y solamente así se va a desarrollar la fe, solamente así vas a vivir arrepentido, solamente así vas a ocupar la fe. Una persona muere cuando deja de alimentarse de Cristo. Una persona muere cuando se enfrasca en la comida perecedera. Cuando alguien dice: yo solamente me estoy dedicando a mis sueños, yo solamente me estoy dedicando a mis planes, yo solamente me estoy dedicando a mis propósitos, yo por el momento solamente me estoy enfocando a mí, porque ese es el mensaje que hoy te presenta el mundo. Tú eres tu proyecto más importante. Eso es una mentira, porque lo que están queriendo hacer es evitar que comas de la carne de Dios, del Señor, que bebas de la sangre de Cristo y por lo tanto que tengas vida. Lo más importante que tú y yo tenemos como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, es hacer la voluntad del Padre. Yo no sé cómo está en estos momentos tu vida, cada uno sabrá. Pero si tu alimento y si tu bebida es Cristo, hermano, tu vida será distinta. Tu vida será distinta.
2 Corintios capítulo 5 y vas poniéndote de pie. Versículo 7, muy pequeño el texto. Y dice: porque por fe andamos y no por qué, y no por vista. Sencillo, el apóstol Pablo lo entendió también así. Y dijo: acuérdate que tu comida es Cristo y el sustento